Muy buenas noches, estimados estudiantes. Un saludo cordial hacia ustedes de parte de Oscar Cañar, docente de la Escuela Particular Semillitas del Saber. Bienvenidos una vez más. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo este video. Es hecho para ustedes para poder seguir afianzando nuestro conocimiento y nuestro contenido. El día de hoy con un tema nuevo en nuestra clase online o nuestra clase de video de oratoria. Recordando un poquito la clase anterior en donde habíamos compartido acerca de los saludos, el buenas tardes, el buenos días, el buenas noches, el origen, la historia de cómo se crearon los saludos, y espero que les haya servido y que estén poniéndolo en práctica y estén saludando todos los días a papá, a mamá, a su vecino, a su amigo, a su tío, a su hermano, a todos un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, que no nos cuesta mucho y que nos saca una sonrisa a nosotros y nos deja tranquilos de haber saludado a los demás. El día de hoy vamos a compartir un tema muy bonito acerca de la timidez. ¿Qué es ser tímido? Bueno, ser tímido es una emoción que se genera cuando nos sentimos inseguros, cuando tenemos miedo. Ay, tengo miedo de ir a una fiesta, o tengo miedo de estar frente a una persona, tengo miedo de hablar en público, o tengo miedo en la escuela de que mi profesora me dice, a ver, tal estudiante, por favor respóndame esta pregunta, o que el estudiante Pedro, por favor, pase a leer al frente un cuento. Que el estudiante Pedro pase a leer un cuento al frente. Entonces uno tiene miedo y dice, no, yo no puedo. Yo he escuchado a los alumnos, a ustedes, muchas de las veces decir, no, profe, tengo miedo, no puedo, tengo miedo. Y justamente eso es ser tímido, es la timidez. Vencer ese miedo que nosotros tenemos, porque pongámonos a pensar, no nos pasa absolutamente nada. En muchas ocasiones yo les he preguntado a ustedes, estudiantes, y a muchos otros estudiantes, ¿por qué no pasan al frente? Y me dicen, tengo miedo porque los demás se van a reír de mí, tengo miedo porque no sé. Y creo que más que nada el que les gana a todos es tengo miedo porque se me van a reír y se me van a burlar. Entonces ese es el miedo que nos gana muchas de las veces cuando somos niños y no sabemos cómo tomarlo, cómo llevarlo a efecto y cambiar ese miedo para bien de nosotros. Es importante entonces desde ahí tomar en cuenta el vencer el miedo y vencer de las timidez. Una de las preguntas que justamente hacemos a los alumnos, o yo personalmente hago a los alumnos, disculpen que hable en primera persona, yo, es ¿por qué tienes miedo? Ustedes ya lo han dicho. Cuando un niño se para frente a sus compañeros y empieza a leer un cuento, empieza a leer un cuentito, por ejemplo, empieza a leer El patito feo y está contando bonito. Había una vez un patito feo y este se cayó y se traba y los demás niños se le ríen, ja, 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 ja. Entonces pierde, pierde un poco esto, pierde un poco la seguridad de poder hacer bien las cosas. Cuando nosotros tengamos justamente que pasar al frente a exponer, y lo vamos a hacer en alguna clase, ya sea de lengua o de inglés, lo vamos a hacer, vamos a exponer frente a la cámara, lo vamos a hacer de la mejor manera, siempre respirando, pensando en que yo sé lo que estoy haciendo y los demás no se ríen, pero si se ríen no importa. Y si yo me equivoco, no importa. Recuerden, es bueno equivocarse. Jamás me escucharán decirles, te equivocaste, estás mal. No, jamás, jamás me han escuchado decirles eso. No. Al contrario, te equivocaste muy bien. Síguelo intentando, sigue practicando, sigue haciéndolo, sigue practicando. Así como siempre jugamos, cuando un juego no nos sale bien a la primera, a la segunda y ya después nos va a servir, como cuando practicamos un trompo, hacerlo bailar, a la primera de vez no nos va a salir. Vamos a tener que practicar y practicar y practicar. Y es efectivamente esto lo que nos lleva al día de hoy. La timidez es un problema humano que ha dado lugar a muchas interpretaciones y definiciones. Por ejemplo, los expertos consideran algunas definiciones en lo que es timidez. Algunos dicen que ser tímido es la persona que tiene miedo a la gente. Otros argumentan que tímido es el que tiene un complejo de ser pequeñito y no ser igual a los demás. Recuerde, todos somos iguales.
No hay uno mayor ni uno menor. Todos somos absolutamente iguales. La verdad es que cada una de las aseveraciones, tanto que uno tiene miedo a la gente o uno se siente menos, son parte de lo que es la timidez. Según el profesor, o un profesor, La Fuerza, así se llama, la timidez es un estado de cobardía que en pocos casos tiene un arraigo en complejidad. La timidez ejerce en nosotros un miedo, a veces temblamos, "Oh, no quiero, no quiero pasar y no quiero pasar y no quiero pasar". Yo me acuerdo cuando alguno de ustedes fue pequeñito y llegó recién al inicial 2 y tenían un miedo terrible de que mamá y papá los dejen en la escuela, y yo recuerdo muy bien el que hayan llorado, pataleado para quedarse. Y justamente ese miedo es, por ejemplo, el miedo el que tenemos para poder expresar nuestras ideas. Yo conversaba con ustedes, estudiantes de tercero, cuarto y séptimo, acerca de comunicarnos. Y yo les decía que es importante comunicarnos porque expresamos ideas, pensamientos, el cómo me siento, el cómo estoy y todo eso. Como quiera que pueda decirse, la timidez es un estado de cobardía. Muy bien, tenemos miedo a hablar con las demás personas en público. Yo le comentaba y le decía, bueno, cuénteme una anécdota, y me contaban y reíamos todos, y a su vez eso me puso feliz porque seguíamos compartiendo con los chicos de cuarto grado. También voy a hacer lo mismo y vamos a compartir con tercero y séptimo. Bueno, al miedo se lo define como una angustia, o el miedo. ¿Qué es para ustedes el miedo? A ver, pongámonos a pensar. ¿Ustedes a qué le tienen miedo? A ver, ¿a qué le tienen miedo? Por ejemplo, hay que interiorizar el miedo y no tener miedo. Muy bien, pensar que cuando estoy al frente leyendo un libro, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada, y si me equivoco, pues qué bien, lo sigo intentando y lo sigo intentando y lo sigo intentando hasta que me salga. Eso es lo importante. Cuando se habla de temor hay que distinguir entre el temor natural, normal o real, el temor irreal, imaginario o neurótico. Ah, muy bien. Un temor imaginario es cuando estamos al frente leyendo y ya nos imaginamos que nos vamos a equivocar, y ya nos imaginamos que la gente se está riendo y nos sabe diciendo, miren, ese no sabe, miren, ese no sabe, se va a equivocar. O se nos ríen, que es lo que ustedes como más, como niños, es lo que más le tienen miedo. Muy bien. Las personas tímidas como yo, ok, vencemos el miedo al estar al frente del público, respirando un poco, pensando en que yo estoy haciendo bien las cosas, y si me equivoco, pues no importa. Yo soy el que me equivoco y puedo mejorar, y no tenemos que tener miedo. Tenemos un poco que vencer el miedo. Por eso yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es su miedo? Yo les tengo un terror, les tengo miedo a los payasos, por ejemplo, me dan miedo. Pero a lo largo de la vida uno entiende de que no debe tener miedo. Entonces, eh, para ser un buen orador, para orar bien, para hablar bien, hay que vencer un poco el miedo. El miedo es importante. Sientes miedo cuando realizas una acción en público. Todo atemoriza, todo les da miedo, dicen no, no quiero hablar, no quiero decir nada. Sienten que un acto que realiza les parece ridículo. Cuando están en grupos de personas, mm, permanecen calladitos y no conversan. Y esto es un poco mal. Mm, las redes sociales, el celular, conversaba con ustedes y me decían que sí lo usan. Es importante, yo sé, es muy importante. No podemos vivir sin el celular, por ejemplo, yo no puedo vivir sin el celular, pero es importante usarlo y saber cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Esto nos está matando mucho el poder relacionarnos con las demás personas. Ahora todo es WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, y lo más novedoso me parece que es TikTok, si no estoy en redes sociales. Y nos está matando un poco el poder compartir con las demás personas, hola, ¿cómo estás? Y solo a través de WhatsApp, hola, ¿cómo estás? O a veces, en vez de decir bien, ponen una manito, en vez de decir bien, hola, ¿cómo estás? Y ponen una manito, y a veces se interpreta, bueno, está bien, yo creo. Entonces, a veces es bueno los emojis, emoticons, muy bien, pero vale la pena escribir. Vale la pena escribir. Por ejemplo, yo he escuchado que los niños ponen siempre una carita feliz y es feliz, ¿ya? ¿Y cómo están? Carita feliz. No, hay que saber diferenciar cuándo poder usar y cuándo decir, no, estoy bien.
Ok, sigamos. En lo que tiene que ver clases, cuando nosotros tenemos que hablar enfrente, cuando ustedes les pido por favor que lean un cuento enfrente de los compañeros, la mayoría tiene miedo y dice, no, no puedo, tengo miedo porque los demás niños se van a reír de mí. La mayoría de las dificultades de las personas en hablar a público es el miedo, tener miedo, 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 miedo. El temor, todos lo tenemos, todos tenemos miedo a algo y no es malo tener miedo. Lo importante es saber vencer ese miedo y la timidez se centra justamente en eso. Vale la pena entonces de esta manera aclarar que debemos vencer el miedo, ya, muy bien, y debemos compartir con las demás personas, debemos compartir con las demás personas nuestros sentimientos, nuestra forma de ser y nuestra forma de hablar. Muchas veces yo he pedido a todos los estudiantes en mis clases que por favor se levanten y me cuenten lo que han entendido de tal clase. Y muchos dicen, no, no entiendo, se hacen así chiquitos en el asiento, en su pupitre y me dicen, no, profesor, yo no quiero, no quiero. Y yo no soy, y yo no les digo te pongo cero para nada, les digo entonces a la próxima tú me tienes que ayudar con eso. Ya me ha pasado. Entonces, ahora sí, estoy aquí para ayudarles. Vamos a vencer el miedo, la timidez. En este primer video vemos lo que es la timidez. En el segundo vamos a ver cómo vencerla, la timidez totalmente, cómo vencerla totalmente. En el segundo vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Pero ahora quiero hablarles del miedo que tenemos cuando hablamos en público. Me dicen, no, yo no quiero saber nada. Entonces, ustedes necesitan, por favor, tratar de decir, bueno, yo no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Mentalizarnos en esta cabecita de que no tenemos miedo, no va a pasar nada. Le vamos a leer un cuento enfrente, vamos a leer un cuento. Muy bien, me van a contar un cuento al profesor, me van a decir, ¿sabe qué, profesor? Puedo contarle el siguiente cuento. Y voy a estar muy feliz de escucharlos. Muy bien, esa va a ser una tarea, por favor, para la clase de oratoria. Quiero que me ayuden leyendo una página, no todo el cuento, una página de un cuento. Va a ser tarea, por favor, necesito esta tarea que la entreguen hasta el día viernes. Hasta el día viernes, por favor, estudiantes, leyendo solo una hoja, una hoja, una hoja. Muy bien, no todo el cuento, una sola hoja de un cuento, dramatizándolo de la mejor manera. Por ejemplo, les comento, en un bosque muy lejano habían tres chanchitos. Todo el día pasaban jugando hasta que el señor lobo apareció por el bosque, queriendo comérselos. Los tres chanchitos tuvieron una idea, el construir casitas para que el lobo no pudiera acercarse. Muy bien, necesito que me ayuden narrando una página. Está anotado, por favor, esa es una tarea de la clase de hoy. Necesito que me ayuden narrando una página frente a la cámara. Así como estoy yo narrando el video frente a su cámara, me van a ayudar grabando un video a mí, por favor. Una sola hoja, no todo el cuento, repito, no todo el cuento, no, una sola página. Quiero ver cómo están en vocalización, que es muy importante. Recuerden, la primera clase ya vimos vocalizar A, E, I, O, U. Primeramente vocalicen bien, tomen agüita, agua si es necesario, beban un líquido. Y esa va a ser nuestra primera clase. Y recuerden, perdón, esa va a ser nuestra tarea. Recuerden, timidez, miedo, no tengan miedo, que no pasa nada. Siempre yo les digo, no pasa nada, no tengan miedo, no pasa nada. Sean ustedes. Cuando uno tiene miedo, pues nos quedamos un poquito tristes. Y no, los estudiantes de la escuela Semillitas del Saber se caracterizan por ser felices, los niños más felices que otras personas, más felices del mundo, los niños de la escuela Semillitas del Saber. Eso es nuestro pilar fundamental en el que se basa nuestro sistema de educación, la felicidad, ser feliz para poder aprender, ser feliz para poder aprender. Y nada, mis queridos estudiantes y alumnos, me despido. Recuerden, Oscar Cañar, su profesor, les desea que sigamos cosechando éxitos. Estamos bueno, yo estoy muy feliz, estamos ya en la tercera semana totalmente felices, he visto sus tareas y lo han hecho de la mejor manera, créanmelo, estoy muy feliz con ustedes. En fin, por favor, cumplan con mi tarea hasta el día viernes, igual es calificada para todos. Y de mi parte agradecer que me estén viendo,
Como siempre les digo, este es un video en YouTube, lo pueden ver a la hora que deseen con su papá, su mamá, con sus amigos y ustedes también. De mi parte, cuídense muchos a vencer el miedo, no tener miedo, digan no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, soy feliz. Muy bien, hasta pronto chicos, cuídense, un gusto, hasta pronto.